Este tema relacionado con esta consulta previa que hay que hacer a las comunidades y movimientos indígenas previo a que el Parlamento se pronuncie sobre el contenido de la Ley de Aguas genera unas diversas posiciones, diversas lecturas, es un tema extremadamente polémico y controversial, más aún cuando estaba ya definido un asunto, existía ya un informe, se había hecho ya una redacción final y hoy día jueves está previsto que el asunto sea debatido al interior de la Asamblea. Sin embargo, ayer, medio extrañamente, apareció esta medida acogiéndose a un fallo de la Corte Constitucional y ahora se ha resuelto entonces poner en consideración y hacer una consulta. Está con nosotros Lourdes Tibán, ella es asambleísta por el movimiento Pachacutic y le hemos pedido que nos acompañe para leer, para interpretar esto que está ocurriendo. Usted me contaba antes de que nos den paso y ya nos abran el micrófono y nos pongan las cámaras, que usted fue la que presentó la moción sobre este asunto. Muy buenos días del país. A ver, primero, esta norma constitucional no es como dijo la señora Ocles, siendo una ministra debería enterarse bien, no nace de la Corte Constitucional, es de la norma, porque la señora Ocles dice que hay que cumplir con el mandato de la Corte Constitucional. No, la Corte Constitucional con la sentencia del 18 de marzo lo que está reconociendo es que la ley minera es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se consultó de acuerdo al artículo 57, literal, numeral 17 de la Constitución, y dice lo siguiente, que por esta única vez la ley minera va a ser válida siempre y cuando no se ejerce en territorios indígenas. Y si va a ser en territorios indígenas, deberá haber una consulta previa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además dice la Corte Constitucional que la Asamblea Nacional muestra una clara violación al artículo 57, numeral 17, por lo que en adelante, ninguna ley podrá salir sin la consulta prelegislativa cuando tenga que ver con derechos de los pueblos indígenas. Hay una disposición constitucional que es el artículo 57, numeral 17. Y hay un fallo de la Corte Constitucional sobre la ley minera, lo cual hace que todas las leyes en el futuro sean discutidas a través de la consulta ciudadana. Entonces, la gran pregunta, el día martes, cuando nosotros nos reunimos con el presidente Cordero y el Senaguas, el señor Jaime Abril, se habló de esta posibilidad. Y yo soy la que le dije, yo mañana voy a intervenir, el jueves lo voy a intervenir y necesito intervenir. Porque yo aún no había hablado, el día martes no nos dieron chance, bueno, creo que me habían llamado 9 o 10 de la noche. Pero el día jueves yo tenía que intervenir precisamente para decir al país y para decir al Pleno de la Asamblea que lo que han hecho los pueblos indígenas es consultar, socializar y sacar la gran conclusión que hay 5 nudos críticos que debe cambiar la ley. Si esos nudos críticos no son recogidos, la ley tendrá al siguiente día, o sea, mañana o esta misma tarde, nosotros presentaríamos la acción de declarar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no recoge porque no se hizo la consulta prelegislativa. Primero, porque la Asamblea Nacional no puede lanzar producto de su desesperación cuando el debate está cerrado, cuando el debate acabó, se cerró el debate y dice, mañana a las 3, hoy jueves, vamos a votar a las 3 de la tarde la ley. Pero lo que vamos a ir es a votar. Es que eso aparece como trampa, como juego de espejos. Aquí lo que no puede... Porque ya debieron haber resuelto esto 2 o 3 semanas atrás. No, esto debía darse cuando se dio el primer debate. Ahí debió haber surgido. Debía decir el presidente Cordero, oiga, aquí tenemos una constitución que dice de la consulta prelegislativa. Con esto lo que acaba de hacer el presidente Cordero, primero, el movimiento indígena tiene la razón. Al presidente de la República le decimos, deje de ser Yuya y Yumi. Yuya y Yumi, él sí sabe lo que le estoy diciendo. Yumi sí sé, pero... Yumi, terco, necio, estúpido, todo lo que puede ser. Y Yuya, no sea mentiroso, presidente. ¿Cómo es que ayer en un acto público dice, la CONAIE quiere dirigir el Consejo Plurinacional y no le voy a dejar? Yuya, presidente, Yuya, y en Cotopaxi le hemos declarado mentiroso. ¿Por qué? Porque el Consejo Plurinacional, nosotros lo estamos planteando, que no presida la CONAIE, no va a presidir ni va a formar parte, lo que va a formar parte son los empresarios,
los consejos provinciales, los municipios, las juntas parroquiales, la junta de regantes, claro, la junta de agua lo que dijo ayer y es más, va a presidir el Ejecutivo. El Ejecutivo. Ahora, lo que dijo el presidente es que con la estructura que ustedes están proponiendo, el agua ya no podrá ser embotellada y no podremos consumir. Eso es mentira. La Huitig, dijo él, no podríamos ir a Papayacta, no podríamos tener camaroneras, o sea, todo eso estaría ya en manos de las comunidades. Ese es producto de la desesperación del presidente Correa para decir, él tiene la razón, por eso digo, Yumi. O sea, quiere salir por el hueco por donde entró y no va a volver, pero va a morir ahorcado ahí. Entonces, lo que nosotros decimos, el presidente, en vez de mandar campañas, en vez de hacer cadenas nacionales, ¿por qué no se sienta aquí? Yo quiero debatir con el presidente Correa. Él sentado aquí, Marlon Santi, puede ser que no sea Lourdes, puede ser un afroecuatoriano, un Montubio. A ver, debatamos los artículos contradictorios y deje de mentir al país. No tiene la razón, presidente. Usted se ha convertido en el mentiroso más grande del país. De manera que lo que acaban de hacer ayer es, primero, calcularon si van a tener 63 votos. Lo de ayer sí aparece como trampa, es verdad. Una trampa. Si bien, Andrés, tiene que quedar claro, es una lucha. Este artículo que pusimos en la Constitución es la lucha del movimiento indígena para aplicar los convenios internacionales. ¿Qué dice el convenio 169, artículo 6? Dice que la consulta prelegislativa tiene que darse antes de que se pronuncie por una ley que va a salir del órgano respectivo, pero además deberá ser de buena fe. Ayer acabaron de viciar esta consulta que, pudiendo ser buena, pero podría ser también una fórmula para zanjar el asunto, podría ser. ¿Sabe por qué, Andrés? ¿Por qué? Porque a Rolando Panchana la entrevistan a la hora que termina la reunión en el Ejecutivo, le entrevistó, me parece, Gama TV. En el Palacio, sí. En el Palacio, abajo en el parquecito, sí. Y le dice, va la consulta. Dice, sí, la consulta es un consenso, más o menos, dijo, del Ejecutivo, de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional, y con esta consulta le vamos a desenmascarar a los indígenas. Dios mío, qué ignorancia, señor Panchana. Carece de ignorancia total. La consulta popular, la consulta prelegislativa tiene que basarse en buena fe, en actitud positiva. En actitud positiva. Ahora, Lourdes, pero de incorporar cambios. Claro. Pero Corcho acaba de decir que está cerrado el debate. Segundo, que es una formalidad que hay que dejarlo escrito, que hemos hecho la consulta, pero no es vinculante. Dios mío. Entonces, ¿para qué hacemos? Le voy a preguntar a Andrés Carrión, ¿quieres que te viole? Claro. Ahora, no, pero igual que eres violado, pero yo te pero Lourdes, lo que ocurre es lo siguiente, ¿hasta qué punto, cómo se va a estructurar esta consulta? Porque esto va a ser muy complejo. Esto no menos de un año. El convenio 169, porque el 424 de la Constitución dice que cuando hay normas internacionales más claras que la Constitución, se aplicará la norma internacional. Entonces, pedimos que se aplique el convenio 169 y hoy votamos por esa propuesta. Nosotros le vamos a hacer una contrapropuesta ahora al Corcho. ¿Qué va a ser la propuesta? A ver, ¿cuál es? Nosotros, la bancada, trabajamos hasta 2 de la mañana. Tenemos una contrapropuesta. Muy bien, vamos a la consulta. Pero bajo nuestras reglas, no bajo la campaña destructiva pero y para deslegitimar. El fallo de la Corte Constitucional obliga a la Asamblea que haga. La Asamblea convoca, pero el convenio internacional dice que esta consulta se hará respetando las instituciones organizativas indígenas y bajo los procedimientos propios. Un procedimiento propio no es convocar a través del Consejo Electoral, no es hacer papeletas, vote sí o vote no. El padrón, ¿cómo se va a saber quiénes son indígenas y quiénes no? Pues, Lourdes. Entonces, nosotros sí queremos la consulta, pero nos ponen de acuerdo al convenio 169 que dice bajo las instituciones y la direccionalidad de los pueblos y nacionalidades. Entonces, primero, la consulta ya no es de buena fe, en este momento está viciado de mala fe, se va a deslegitimar en el camino, el gobierno va a utilizar tanta propaganda para deslegitimar la lucha indígena, y con eso, ¿qué vamos a lograr? Que en 5 meses o en 8 meses, esto no es nada fácil, en 8 meses el gobierno, dentro de su concepto de ser Yumi, termine haciendo votar por el mismo proyecto de ley. Claro. ¿Por qué a Jaime Abril no recogió el trabajo del equipo técnico que armamos junto con Senaguas, junto con Jaime Abril, junto con el presidente de la Asamblea y la dirigencia indígena para resumir los 5 puntos y decir incorpore? No, al contrario, en el segundo debate el Consejo Plurinacional tenía la capacidad de decisión. Ahora, en este que pasó ayer, pasa y dice tendrá la participación y le cortó la decisión. O sea, nos están tomando el pelo. No van a recoger, la dirigencia indígena hoy decidirá si tenemos que votar o no, pero nosotros tenemos una contrapropuesta. Muy bien, se hace la consulta. Pero bajo nuestra direccionalidad, no para que el gobierno utilice eso y decir, no ven, los indígenas no tenían la razón, yo tengo la razón. Manipule, los padrones sean tramposos, las preguntas también. ¿Qué preguntas se van a plantear? Además,
tenemos que dejar claro en la Asamblea, vamos a volver a abrir el debate, la primera es cosa... que no podría abrirse el debate. No podría abrirse. No podría. Entonces, hasta esperar la respuesta sí, pero de los resultados de la consulta que vamos a tener en 6 meses... Son vinculantes, son obligatorios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar aparte, como dijo anoche en la declaración el presidente Cordero? Bueno, pero quedará las divergencias, los acuerdos, quedará en una línea. No, nosotros no queremos que quede. Ahorita ya sabemos cuáles son los 5 puntos álgidos. Lo que queremos es decir en qué momento vamos a incorporar al proyecto de ley el resultado de la consulta cuando el debate está cerrado. No hubo votos, ellos tienen miedo de chamuscarse políticamente esta tarde a las 3 de la tarde cuando la ley quede colgada, va a quedar en el limbo. Va a quedar en el limbo de ley. Va a quedar en el limbo de manera que esta salida, siendo constitucional, siendo un logro de los pueblos indígenas, siendo un derecho colectivo, en la manera de cómo lo acaban de lanzar, lo lanzan viciado, de mala fe, no tendrá validez jurídica, de manera que en lo político todo pueden lanzar, parte de su desesperación, pero nosotros los indígenas ya no somos bobos, no nos dejaremos llevar del cuento. Si hoy nos apoyan a nuestra propuesta que vamos a dar en el mismo sentido del presidente Cordero, pero de acuerdo a las normas internacionales y la Constitución, y que hagan los pueblos, ahí estamos para hacer la consulta. Perfecto, muchísimas gracias a Lourdes Tibán, que ha estado con nosotros para hacer conocer que la posición respecto a este tema que ha surgido en las últimas horas sobre la ley de aguas, la posición, digo, de los movimientos indígenas ante esta iniciativa.